te damos una vez más la bienvenida a nuestra serie Mi Devocional en Casa. Y bueno, como ya habrás visto, estamos en esta serie, ya estamos estudiando lo que son los 10 mandamientos. Y hoy vamos a ver el mandamiento número 3. Y como ya te decía al principio, estos 10 mandamientos nos van a traer una gran enseñanza, ya que, como te decía al principio, los primeros 4 mandamientos nos van a enseñar lo que es el amor a Dios y el resto de ellos el amor a nuestro prójimo. Así es que vamos a ver de qué nos va a hablar este mandamiento el día de hoy. Y nuestro tema que traemos hoy dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y nuestra cita la encontramos ahí en Éxodo capítulo 20, en el versículo 7, y nos dice de la siguiente manera: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y bueno, vamos a estar analizando a ver cuál es la enseñanza que nos va a traer este hermoso mandamiento, el no tomar el nombre de nuestro Dios en vano. De alguna manera, bueno, le vamos a demostrar nuestro amor a nuestro Dios, y esto va a ser algo muy importante. ¿Qué es para Dios el que tomemos su nombre en vano? Para que nosotros podamos entender esto, fíjate bien, que vamos a tener que profundizar un poquito en entender qué es el nombre de Dios, qué tanto valor, qué tanto significado tiene. ¿Sabías que el nombre de Dios tiene muchos significados, más en lo que es el idioma hebreo? Ahí encontramos una multitud de significados del nombre de Dios, y yo te voy a estar compartiendo algunos de ellos, porque si Dios nos pide en este mandamiento que no juguemos, por así decirlo, o que no tomemos en vano su nombre, para empezar tenemos que entender muy bien por qué nos lo está pidiendo, por qué Dios nos pide que no tomemos su nombre a la ligera. Entonces vamos a estar viendo algunos significados del nombre de Dios para que tú veas. Ojalá que cada vez que vayamos viendo uno de ellos, tú y yo podamos entender por qué Dios nos pide esto en este hermoso mandamiento. Y dice que para empezar, Dios se dio a conocer al pueblo de Israel, acuérdate allá en Éxodo, con el nombre de yo soy, así se lo dijo a Moisés. Pero en sí, un poquito más adelante podemos ver que Dios siempre se reveló a su pueblo con el nombre de Jehová. Esto fue al principio. Y bueno, en hebreo este nombre es Yahweh. Así se menciona, que significa Señor. Fíjate bien, qué importante es esto. Y bueno, en primer lugar, en hebreo se conoce mucho el nombre de Dios como Elohim. ¿Por qué se le conoce de esta manera? Fíjate bien que al principio, en los primeros devocionales, yo te dije que la gente tiene muchos dioses, entre ellos algunos que se consideraba que eran creadores. Pero para el pueblo de Dios solamente hay un Dios creador de todas las cosas. Y cada vez que ellos se refieren a Dios como Elohim, ellos le están diciendo: yo creo en el Dios creador. Así como nos lo dice Génesis capítulo 1 en su verso 1, donde dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjate bien que el nombre de Dios nos está haciendo referencia a un Dios creador, no a algo que fue creado, sino al creador. Esto es algo muy importante. Ojalá que tú puedas entender que el nombre de Dios es muy poderoso. Y en segundo lugar, bueno, te voy a llevar ahí a Génesis capítulo 33 versículo 20, y ahí vamos a encontrar un poquito de la historia de Jacob y cómo Jacob conoció a Dios. Y en su regreso, tú sabes que la historia de Jacob nos dice que él pasó muchos años fuera de casa, pero un día se llegó el momento en el que iba a regresar a casa. Cuando él iba regresando a casa, después de tantos años lejos de la casa de su padre, él había aprendido a conocer de alguna manera a Dios. Y en su regreso él levanta un altar a Dios, y en ese lugar dice que él le puso este siguiente nombre. Fíjate qué bonito, porque dice: y erigió allí un altar y lo llamó el Elohé Israel. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo Jacob aprendió a conocer a Dios? Bueno, fíjate lo que estaba diciendo. Dice: significa Dios poderoso y fuerte. O sea que Jacob había aprendido a conocer a ese Dios por el nombre de Dios fuerte y Dios poderoso. Ojalá que ahorita que cerremos este devocional tú entiendas por qué no se debe de tomar este nombre tan maravilloso y tan poderoso en vano.
Así es que por eso dice, y erigió ahí un altar y lo llamó con el nombre de el Elohé Israel. Y fíjate bien, te voy a llevar a otro siguiente nombre, o de la manera que se le conoce a Dios también, dice que se le conoce como el Shaddai. ¿Qué significa cuando se le dice a Dios el Shaddai? Dice que significa Dios todopoderoso, fuerte y sustentador. Y esto es algo muy bonito, porque Jacob había conocido tanto a Dios en el trayecto de su vida, que cuando él ya estaba para partir, dice la Biblia que él reúne a todos sus hijos y empieza a darles una palabra para el futuro, una palabra profética. Y entre ellas, cuando tocó bendecir a su hijo José, cuando tocó profetizarle a su hijo José, fíjate bien lo que Jacob le dice a José. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 49, versículo 24. Y ahí nos dice: mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca eterna. ¿Por qué le estaba diciendo estas palabras Jacob a su hijo? Bueno, porque tú conoces la historia de la vida de José. José pasó en el trayecto de su historia una vida muy triste, en la que fue vendido por sus hermanos, en la que llegó a un lugar extraño como un esclavo. Y cualquiera podría haber hecho ahí, ¿qué Dios él podría conocer en esa situación, en esas circunstancias? Siendo vendido a una tierra ajena por esclavo, de sirviente, como se conoce hasta el día de hoy. Pero fíjate que en ese tiempo en el que José le tocó estar de esclavo, le tocó ir a la cárcel y le tocó padecer muchos años de sufrimiento, ese tiempo a José le sirvió para conocer al Dios sustentador. ¿Qué te está dando a entender? Que Dios es un Dios que sustenta tu fe de una manera que no permite que a través de las situaciones difíciles que tú y yo podamos pasar, que tú y yo podamos vivir, no va a dejar que decaigas en tu fe, sino que ese Dios grande del que te está hablando el mandamiento es un Dios capaz de sustentarte aún en los momentos más difíciles de tu vida. Que no es como los dioses de barro o dioses de piedra o de papel, sino que este es un Dios verdadero a través del cual dice tú puedes encontrar un Dios todopoderoso, no un Dios poderoso, dice un Dios todopoderoso, un Dios fuerte y un Dios sustentador. Qué bonito que tú y yo podamos conocer. Dicen que el nombre de Dios en sí nos revela su carácter o su esencia. Así es que cuando nosotros aprendemos a conocer los significados del nombre de Dios o quién es Dios, estamos aprendiendo en realidad quién es Dios, cómo piensa, cuál es su carácter, cuál es la esencia de Dios. Esto es algo muy bonito, que toda persona debería de conocer quién es ese Dios. De alguna manera, para la siguiente vez que escuchamos mucha gente jurar, ¿verdad? Y dicen, juro por delante de Diosito, mucha gente dice, juro delante de Diosito que lo que estoy diciendo es verdad, aunque sea una mentira. Y utilizamos a Dios como un escudo para nuestras malas acciones, cuando no debería de ser así, si es que en realidad hemos llegado a conocer quién es Dios. Ahora que si no, ojalá que a través de esta enseñanza y de este devocional, tú y yo aprendamos a conocer quién es realmente Dios. Tengamos mucho cuidado el uso que nosotros le damos a su nombre. Así es que él conoció aquí, decíamos, al Dios todopoderoso, al Dios fuerte, al Dios sustentador. Otro de los nombres que se le conoce a Dios en hebreo dice que es Adonai. Adonai significa el Señor. Y eso podríamos decir que encontramos una enseñanza en Génesis capítulo 15, allá nos habla toda la historia de Abraham, cuando Dios hace un pacto con Abraham, Dios hace una promesa a Abraham, y en ese día Dios se reveló a Abraham de una manera muy bonita, porque aunque Abraham era un hombre temeroso de Dios, ese día, fíjate bien, hubo un acercamiento entre ellos dos, de una manera que Abraham llegó a conocer a Dios como su Señor. Llegó a tenerle una confianza y a depositar su fe y su esperanza, porque ese capítulo 15 de Génesis, cuando tú lo leas con paciencia ahí en casita, te vas a dar cuenta que tal vez Abraham estaba en un momento de desesperación,
o de desesperanza, como a veces decimos. ¿Por qué te digo esto? Porque ahí Abraham ya era un hombre grande de edad y no tenía un heredero, no tenía un hijo. Pero ahí ese Dios que se le reveló como el Señor, fíjate bien, porque muchos conocen a Dios con cualquier otro nombre en el que le han bajado el nivel. Pero cuando tú aprendes a conocer a Dios como el Señor, es algo muy diferente. Así lo conoció Abraham, porque ese día Dios hace un pacto con él y le dice: te voy a dar un hijo, te voy a dar un heredero. Mira las estrellas del cielo y mira la arena que está a la orilla del mar. Y así como es una multitud de estrellas y una multitud de arena a la orilla del mar, así será tu descendencia. Y ese día Dios hizo un pacto con Abraham, fíjate bien. Y ahí Dios se revela a Abraham, y Abraham empieza a conocer quién era ese Dios poderoso, quién era ese Señor bajo la cual estaba él recibiendo esa promesa preciosa en la que él iba a recibir un hijo que Dios le iba a enviar. ¡Qué bonito! Vete fijando en cada uno de los significados del nombre de Dios, para que para la próxima vez tengamos mucho cuidado cómo usamos el nombre de nuestro Dios. Dice que otro de los significados de nuestro Dios, o de los nombres con el que se le conoce, es Jehová Jireh. Y esto significa el Señor proveerá. ¿Cuántas veces tú has conocido a Dios por ese título? ¿Cuántas veces has llegado a conocer a ese Dios proveedor? Ese Dios que provee en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Cuando tú llegues a conocer ese Dios proveedor, va a ser algo muy hermoso, porque no va a haber nada que pueda destruir tu fe, no va a haber nada que te pueda derribar, ni nada que permita que tú andes mintiendo en el nombre de Dios o jurando en el nombre de Dios. Ya se van a acabar esos juegos, se van a acabar esas promesas falsas, sino que vamos a aprender a conocer a ese Dios que incluso dice que nos provee. ¡Qué bonito! Y nos dice Génesis capítulo 22, versículo 8. Mire lo que nos dice. Y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y aquí se conoció de esta manera a Dios en aquella ocasión cuando llegó la promesa a Abraham. Tenía su hijo, pero Dios pide como una manera de probar la fe de Abraham, que le sacrificara a su hijo Isaac. Cuando iban de camino y su hijo le hace aquella pregunta en la que le dice: Padre, llevamos el fuego, llevamos la leña, pero no llevamos el cordero para el holocausto. Pero había llegado a tener una fe tan grande Abraham, había llegado a conocer tanto a Dios. Fíjate bien que esto es algo muy hermoso, el que tú y yo podamos llegar a conocer de esa manera a Dios. Porque dice ahí que él había llegado a conocer tanto a Dios, que la respuesta para su hijo solo fue: Jehová proveerá el cordero para el holocausto. Qué tremendo. Tal vez tú y yo hemos pasado por esas situaciones difíciles, en la que tal vez la economía en casa no está buena, la economía en el hogar no vemos abundancia, tal vez no hay trabajo, tal vez no hay una economía, vemos que nuestra despensa se está terminando a veces, y cuando nosotros ponemos nuestra mirada en esas cosas, a veces nuestra fe flaquea. Pero si tú has llegado a conocer quién es verdaderamente Dios, tú vas a entender que uno de los significados de su nombre es Jehová Jireh, que es el Dios proveedor. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, aprendamos a conocer a ese hermoso Dios que nos provee de todas las cosas, de todo lo que nosotros necesitamos. No necesitas ver una buena economía para comprender o entender que Dios va a proveer para cada una de tus necesidades. Solamente es el llegar a conocer verdaderamente quién es nuestro Dios. Y fíjate que te voy a dar un siguiente significado del nombre de Dios, y este es algo precioso, muy bonito, y que se necesita tanto en cualquier época, más en nuestros días que han abundado tanta enfermedad. Y aquí dice que uno de los significados del nombre de Dios es Jehová Rafa. ¿Qué significa ese título en hebreo? Fíjate qué bonito cuando tú llegas a conocer al Dios sanador. Esto es algo precioso, porque dice que significa el Dios que sana. Qué hermoso.
Qué hermoso llegar a conocer a Dios desde este punto de vista, como el Dios que nos provee la sanidad, como el médico de cabecera, como le ha llegado a conocer mucha gente, como ese que está al alcance de nosotros para socorrernos en los momentos difíciles, cuando llega una enfermedad a nosotros, cuando llega una amenaza a nuestras familias. Es algo muy bonito. Es necesario que tú y yo aprendamos a conocer verdaderamente quién es Dios y a creer que cada uno de los significados de su nombre son verdaderos, hablan de Él, hablan de su personalidad. ¿Por qué? ¿Por qué se le dio tal vez en hebreo este título, este nombre a Dios? Bueno, porque mira que en Éxodo capítulo 15, verso 26, encontramos una cita muy hermosa, muy importante, que nos dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué bonito. ¿Cuántas personas tiemblan solo de pensar que pudieran enfermar? ¿Cuántas personas a veces pierden hasta el sueño por las noches? No pueden tener un descanso en paz, no pueden dormir tranquilos, porque siempre están pensando que va a llegar una enfermedad a sus vidas, que puede llegar algo y puede terminar con su salud. Y eso acarrea en ellos una angustia que no los deja incluso dormir por las noches, que los hace tambalear ante una situación como esta. Tal vez no has llegado a conocer al Dios que tiene como significado Rafa, que significa el Dios sanador. Y estamos temerosos y temblando de que algo pudiera llegar a nosotros. Ojalá que tú y yo podamos conocer ese Dios sanador y que entendamos que a través de este tipo de significados tú y yo podemos entender que solamente Dios dice: si guardares mis mandamientos. Así es que este precioso significado del nombre de Dios nos invita a conocer al Dios sanador. Un último significado que te voy a dar del nombre de Dios es Jehová Nisi, que significa el Señor es mi bandera o el Señor es mi estandarte. Fíjate que con esto ya vamos a estar entendiendo hacia dónde va el mandamiento de hoy, porque dice en Éxodo capítulo 17 y nos dice el versículo 15 y 16: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalec de generación en generación. Y pudiéramos decir que con nuestra vida, ¿a qué tipo de Dios nosotros estamos representando? Porque en este momento, cuando Moisés le dice al pueblo de Israel: Dios es tu bandera o Dios es tu estandarte, era aquello que se llevaba a la guerra y se ponía al frente de la batalla, porque era el país, la nacionalidad, el rey que tú estabas representando en esa batalla. Así es que desde el momento que clavaban ahí la bandera que llevaba el símbolo de su nación, ellos estaban declarando de parte de quién iban. Cuando vienen ese tipo de batallas a nosotros, ¿qué Dios estamos representando nosotros? ¿Qué Dios hemos llegado a conocer en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de nuestros años? Como para tomar el nombre de un Dios a la ligereza, estuviéramos diciendo que es un Dios que no nos puede sanar, que no nos puede ayudar, que no nos puede proteger, que no nos puede proveer. O un Dios grande y poderoso como el que se da a conocer a través de cada uno de sus significados. ¿Qué tipo de representantes podríamos decir? ¿Tú has visto aquellas personas que mandan los presidentes o los reyes y los mandan a diferentes países y ellos solamente son un representante? No son el rey ni el presidente, son el representante de su país, y ellos van allá y se presentan. Y según su persona, según su comportamiento, según el asunto, como lo van a arreglar, ellos dan a entender o están honrando, por así decirlo, al país o a la persona que ellos están representando. Así es que por eso es muy importante entender quién es Dios, para que tú y yo tengamos el cuidado necesario de cómo representamos a Dios en nuestras vidas. Si lo representamos como un Dios que es falto de poder,
o como un Dios todopoderoso, como te lo decía en algunos de los significados. Es muy triste ver que mucha gente no ha llegado a conocer a Dios. Es muy triste ver que incluso dentro del pueblo cristiano hay muchos que no son buenos representantes del nombre de Dios, porque lo toman tan a la ligereza. Toman como si Dios fuera cualquier Dios hecho de madera o de piedra, o como si Dios fuera cualquier diosito de los que hace el ser humano con sus manos en esta tierra. Y no le hemos dado el valor que requiere su nombre, no le hemos honrado como Él se lo merece. Tal vez es porque muchos no hemos llegado a conocer quién es en realidad nuestro Dios. Así es que esta es la pregunta: ¿cómo usar el nombre de Dios en vano? ¿Cómo se podría decir que es usar el nombre de Dios en vano? Y mira que nos dice que usar el nombre de Dios en vano significa profanarlo, hacer una mezcla de lo bueno con lo malo, palabras disfrazadas de verdad, huecas, blasfemias, juramentos o promesas sin cumplirle a ese Dios que tiene tanto significado su nombre, que nos revela de un Dios todopoderoso. Imagínate nosotros usando ese nombre, como dice aquí, con promesas o con juramentos sin cumplírselas a Dios, como si Dios fuera cualquier cosa al que yo le puedo prometer algo y luego no cumplirle, o como una persona que yo puedo utilizar para que sea mi escudo ante mis malas acciones. Y a veces hasta hay personas que juran en el nombre de Dios, y no es verdad, están hablando de una mentira, pero están usando a Dios como un escudo para sus malas acciones. Yo sé que alguna vez, tal vez tú te has visto enredado, a veces lo decimos así, te han enredado en alguna situación en la que a lo mejor tú ni participaste, tú no hablaste, tú no dijiste nada, pero de alguna manera alguien te metió en ese problema. Y verdad que nos causa mucha molestia, porque decimos: yo no hablé, yo no dije, yo no hice nada. Y eso nos ocasiona una molestia grande, que alguien nos meta, déjame decírtelo así, en un chisme, en una mala conversación o en un problema. Nos molesta mucho porque sentimos que fuimos ajenos a ese problema y que no tuvimos nada que ver. Dios a veces así se molesta cuando usamos su nombre en vano, porque dice: yo no he dicho eso, yo no he ocasionado ese problema en el cual tú me estás poniendo como un testigo o como un representante en el cual yo no estuve presente. Es de mucho cuidado cómo nosotros debemos de dar el uso al nombre de nuestro Dios. Y yo te voy a dar una última cita con la que vamos a estar cerrando este devocional. Y yo quiero que tú entiendas a través de esta cita que somos los responsables de darle honra, de darle una buena fama al nombre de nuestro Dios. Y esta cita la encontramos en Números capítulo 6. En el versículo 22 al verso 27, mira lo que nos dice, es muy importante esta cita, porque dice: Jehová habló a Moisés diciendo, te estoy dando una cita anterior, ya me iba a saltar esta. Números capítulo 6, verso 22, verso 27. Este es el nombre que en realidad, el uso que se le debe de dar, al nombre de Dios. Y dice: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrás mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ese era en sí el uso que se le debía de dar al nombre de Dios. Pero nuestra última cita, que es la que quiero compartir contigo, la encontramos en el libro de Ezequiel, capítulo 36, y ahí del versículo 19 al versículo 23, mira lo que sucedió aquí. Con esto vamos a estar cerrando, para que tú y yo tomemos el temor que necesita el nombre de nuestro Dios. Y nos dice: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciendo de ellos: estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido.
Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sobre las naciones, que yo soy Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Qué nos está dando a entender aquí la palabra? Que fíjate bien, que aquellos que debían de haber reverenciado el nombre de Dios, un día Dios les envió fuera de su tierra, castigados fuera de la tierra de Israel, pero a cada ciudad y a cada nación que ellos llegaban, no dieron a conocer el nombre de Dios. Por eso el mandamiento dice al final: porque no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano, porque fueron y enseñaron una manera de vivir completamente ajena a la que Dios les había mostrado. Y dijo Dios: yo he tenido un dolor grande, porque he visto que la gente de aquel lugar dice: estos son del pueblo de Dios, estos son los que vienen de la tierra que les dio Jehová su Dios. Porque la manera de vivir no iba de acuerdo con la ley de Dios, no iba de acuerdo con los mandamientos. Ellos en su manera de vivir no estaban siendo buenos representantes, no estaban honrando a Dios, sino que sus acciones daban a entender que ellos tenían cualquier otro Dios, menos el Dios que tenía la ley en la Biblia. Y esto es algo muy importante. Ojalá que tú y yo aprendamos que es grande nuestra responsabilidad de nunca tomar a la ligereza el nombre de nuestro Dios, sino que a cualquier ciudad, a cualquier lugar donde tú y yo tengamos la oportunidad de viajar o de ir a visitar, tú y yo siempre busquemos el honrar el nombre de nuestro Dios. ¿Cómo? Con nuestra manera de vivir, con nuestras acciones. Es de la única manera que tú y yo podemos honrar el nombre de nuestro Dios, y que no vayamos a parecer como estas personas aquí, que dijo Dios: profanaron mi nombre y no lo dieron a conocer como debía de ser. Qué triste, ¿verdad? Pero hoy tú y yo tenemos la oportunidad de ser buenos representantes del nombre de nuestro Dios. Esta es la invitación a través de este devocional, que tú y yo aprendamos a ser personas que honremos en toda nuestra manera de vivir el nombre de nuestro Dios, y quitemos de nuestros labios y de nuestras bocas esas palabras que dicen: te juro por Dios que así es, cuando en realidad no lo es. Cumplamos a nuestro Dios nuestras promesas, y que de nuestros labios solamente salgan palabras que honren y glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Dios te bendiga, y si esta devocional ha sido de bendición para tu vida, te invitamos a que la compartas en tus redes sociales. Y si todavía quieres seguirnos escuchando, si quieres seguir aprendiendo más de la Biblia, escuchando devocionales y predicaciones, te seguimos haciendo la invitación que te suscribas a nuestras redes sociales. Dios te bendiga.